Comenzamos tomando las medidas internas del marco para realizar nuestra primera bandeja. En este caso serían 23 por 23 centímetros. Para esta bandeja necesitamos sumar 4 centímetros de cada lado para un total de 27 centímetros. Marcamos 6 centímetros en cada esquina como se muestra. Y unimos las marcas. Podemos usar también esta herramienta y el trabajo nos será mucho más fácil. Al final del video y en la descripción te dejo el link por si quieres fabricar una. Ahora trazaremos líneas, pero esta vez a 2 centímetros. Y marcaremos un cuadrado de 1 centímetro en este lugar. Debería quedar de la siguiente manera. Ahora trazaremos 2 líneas, de este a este punto y de este a este punto. Y procedemos a cortar como se muestra. Colocamos en nuestra dobladora y doblamos a 45 grados. Ahora medimos el centro, en este caso 15 centímetros, para saber qué muela de la dobladora usar. Usaré la de 15 centímetros y retiraré la que están en los lados. Los dobleces que siguen también se harán a 45 grados. Acá se nos presenta un problema, ya que la guía está pegando en la bandeja y no deja que la cuchilla doble correctamente. La solución es muy sencilla con esta dobladora y te la muestro. Usando una de las cuchillas que quitamos en los lados, hacemos un suplemento. Y ya podemos realizar el doblez sin problemas. Para esta bandeja necesitamos dividir el espacio disponible. Marcamos 2 centímetros para la primera pestaña y la medida que se le vaya a dar a la canal, en este caso 7 centímetros y medio. Nuevamente marcamos 2 centímetros. Y repetimos el proceso, pero desde el otro lado. Trazamos para que nos quede de la siguiente manera. Con todo rayado, ahora necesitamos marcar también estas líneas por el otro lado. Podemos hacerlo también con un pequeño corte como se muestra.
Estos sirven de guía al momento de voltear la lámina. Realizamos el primer doblez a 90 grados. El segundo es similar, 90 grados. Ahora damos vuelta a la lámina y usamos las marcas que hicimos. Acá nuevamente usamos las marcas que hicimos. Damos la vuelta y continuamos. Para realizar este modelo necesitamos 2 centímetros más de cada lado, es decir, 4 centímetros. Marcamos a 2 centímetros. Marcamos nuevamente, esta vez a 4 centímetros. Y unimos estos puntos. Cortamos en las esquinas como se muestra. Y doblamos a 90 grados siguiendo este orden. Para dar el ancho exacto a esta bandeja usaré 2 cuchillas de la dobladora. Y si quieres ver cómo realicé esta dobladora paso a paso, acá te dejo el link. Esta bandeja es la más fácil de hacer de todas. Igual que las otras, necesitamos 2 centímetros de cada lado. Y haremos marcas a 2 centímetros. También trazamos una X para buscar su centro.
Acá hay dos formas de cortar de acuerdo al gusto del herrero. Realizaremos las dos y tú decides con cuál te quedas. Doblamos por la X aproximadamente 20 grados. Y obtenemos este resultado. Solo resta doblar las esquinas a 90 grados y tenemos lista la bandeja.